Sí, a ver, te voy a invitar de nuevo. Hola. Qué susto, que pensé que no íbamos a poder conectar. Ya, yo había mandado la solicitud y decía, ay, no sé qué pasa. ¿Me escuchas bien? Yo te escucho bien, sí, ¿tú me escuchas bien? Sí, perfecto. Me voy Sí. a quitar los pendientes porque hacen así como ruidito. Bueno, pues estamos encantadísimas hoy en el proyecto Sextus, que tenemos a la gran Isa Duque con su proyecto Psychowoman. Bueno, pues a todo el mundo que nos verá en un futuro, que se conectará y que podrán disfrutar de este directo. Pues hoy estamos con Isa Duque, que ahora se presentará y nos dirá quién es. Seguro que la conocen, no hará falta mucha presentación. Y vamos a hablar sobre el placer, algo súper interesante. Recordar que somos un proyecto de la Consejería de Juventud del Gobierno de Canarias, que lo que pretende es hacer llegar información y educación sexual a todos los jóvenes y las jóvenes y les jóvenes de todo el mundo. Así que nada, Isa, si quieres, preséntate para las personas que no te conocen aún. Venga, pues yo soy Isa, pero normalmente se me conoce como la Psychowoman. Y básicamente a mí lo que me define son las aulas, los talleres, las formaciones. Empecé en 2005 a hacer actividades, empecé en la uni, luego me fui a primaria, luego secundaria, he trabajado mucho y sigo trabajando mucho con personas mayores, pero sí que cuando empecé a trabajar con las adolescencias, ¿no? Con la chavalería, con la generación Z, pues bueno, pues fue como mi crush, ¿no? Y me encanta mucho y sobre todo, bueno, somos un equipillo, ¿no? Pero básicamente hacemos como muchos talleres que van en la línea de, bueno, promover el amor del bueno, ¿no? Los amores del bueno, así un poco en plural. Y bueno, soy psicoterapeuta también, me gusta mucho también la clínica, me fascina todo esto del inconsciente, del trauma y todo eso. Y el proyecto de la Psychowoman, que es un poco como te decía, ¿no? Como nos suelen llamar o como se nos conoce, pues es básicamente fue a raíz bueno, de crear un espacio de contrainformación en YouTube. Tenemos un canal de YouTube donde hay muchísimos vídeos enfocados a gente joven y no tan joven. Pues bueno, un espacio de contrainformación en YouTube y en Instagram, ¿no? Que es donde suelo estar así el mayor tiempo porque me gusta, porque me da ahí como, bueno, una inmediatez, ¿no? Un escribirme así más directamente, los directos. Los Villa. Sí. Bueno, pues genial. Pues nada, invitamos a todo el mundo que escucha a seguir su canal y a seguirla a ella si todavía no lo hacen, que seguro que va a ser súper interesante y les va a enriquecer. Y bueno, pues el placer, una palabra tan grande, ¿verdad? Y que a veces está vacía, es como, bueno, ¿qué es el placer? Dinos, Isa, cuéntanos, ¿qué es el placer? Pues el placer o los placeres, ¿no? Porque luego hablaremos a ver de para cada persona qué es el placer, sería la experiencia de que algo se siente agradable, positivo, que te da como una sensación, pues buena, ¿no? Como de, pues de gusto, ¿no? Esto sería así como una definición como muy basiquilla, ¿no? Luego, claro, decías una palabra muy grande, ¿no? Y para mí ha sido súper interesante porque como que yo llevo como años investigando, ¿no? Desde la sexología, desde mi praxis sexológica, todo el tema del placer sexual, pero en estos días he estado leyendo como el placer en general, ¿no? Los deseos. Y claro, es muy interesante porque esto se ha estudiado, ¿no? Desde la filosofía antigua, la psicología y el psicoanálisis, ¿no? Que a mí me gusta mucho leer, la antropología, la biología, la sociología, ¿no? Muchísimo el placer desde las diferentes áreas y claro, es un temazo, ¿no? Súper interesante, apasionante, infinito. Yo creo que también es un poco infinito. Y yo creo, bueno, a mí me gusta mucho también decir, ¿no? Del placer o los placeres como reguladores de la vida, ¿no? Como esto que que te permite vivir y vivir bien, ¿no? Que muchas veces es lo que queremos, ¿no? O vivir un poco mejor. Claro, claro. Y aprendemos, es que está genial lo que estás diciendo, porque yo quería que reflexionáramos sobre cómo aprendemos a construir nuestro placer
cómo, si realmente la sociedad en la que vivimos y la cultura, ¿no? Que siempre nos están diciendo que es una cultura muy hedonista, todo el tema de la psicología positiva, ¿no? Que a veces tiene pues su cara oscura, ¿no? Y toda esa Sí. presión por la felicidad y demás, ¿desvirtúa la palabra placer o sea, ¿cómo construimos realmente el placer? ¿Disfrutamos de nuestro placer? Perdón, Es que claro, yo, claro, esto melonazo, ¿no? Yo voy a hablar desde la parte que creo que puedo hablar, ¿no? Vale, quizá más desde la psicología y así. Bueno, nacemos placenteros, o sea, somos seres que buscamos placer. Las criaturas, ¿no? Buscan el placer lúdico, ¿no? A través del juego. Buscan el placer emocional, el placer físico, el alimento, ¿no? Todos estos placeres como en la línea como más básica. Y de hecho, cuando algo no está cubierto, es también displacer. Entonces yo creo que esto es muy interesante. El decir, bueno, como el placer regula la vida, nacemos placenteros. De hecho, ahí también hay una corriente que no me voy a meter, pero que me fascina, que también habla mucho de cómo desde el inicio de la vida hacer todo ese proceso de, pues desde el parto al primer apego, ¿no? Pues es el placer y con la oxitocina en primera línea, más entendida como la oxitocina natural. Bueno, eso aparco, ¿no? Vale, pero que nacemos placenteros. A mí esto me gusta mucho cuando estoy con criaturas pequeñas, observar, ¿no? ¿Qué les pasa cuando están en displacer? ¿Cómo se quejan? ¿Cómo gritan? Que es su forma de decir, oye, pues no estoy a gusto. Y qué interesante hay en eso y cómo la gente hemos ido creciendo, ¿no? Las personas hemos ido creciendo, nos han ido poniendo capitas de socialización, ¿no? Que a veces, ahora hablaremos, este placer se ha tenido más o menos en cuenta o el placer ha sido igual a culpa, ¿no? Y como ahora estamos en un momento, pues claro, pues un poco salvaje, ¿no? Porque, claro, ¿quién está marcando ahora lo que es el placer? Vivimos en un momento en el que el consumismo, ¿no? El neoliberalismo, el capitalismo así más salvaje occidental, ¿no? Están marcando o te dicen de alguna manera que para tener placer, que para ser feliz, ¿no? Tienes que hacer X cosas que además cuando las analizamos son como cosas como muy patriarcales, ¿no? Porque básicamente es como si llegas a estos espacios de poder, entendido el poder de una manera como muy patriarcal, serás más feliz en la vida. Si consigues este coche que va a muchísimos kilómetros y te llevará súper lejos, si más placer, ¿no? Y además aquí si hacemos como un análisis de género es interesante porque claro, ¿qué te venden como que es el placer para los hombres? Pues un viaje largo, como te decía, el coche, ¿no? Este poder. ¿Qué se supone que es el placer para las mujeres? ¿Cómo nos lo venden en los anuncios? Esta cremita, este masajito. Bueno, allí podríamos rascar como ya mucho y muy interesante, ¿no? Vale. Pero luego, claro, es que ¿no? A raíz de esto, ¿no? De estar leyendo como el placer en general y preguntando a la gente de mi alrededor, me he dado cuenta que esto es como lo que nos cuentan, ¿no? Como los mandatos sociales actuales en torno a lo que se supone que es el hedonismo, lo que se supone que es el placer, pero luego me ha llamado mucho la atención que, por ejemplo, ayer hice una historia en Instagram de que era para la gente placer y no ha salido nada de este supuesto imaginario que es pues el placer como más asociado al capitalismo, ¿no? Y me ha fascinado. claro. Es que es súper interesante, ¿no? Como, porque se conecta con lo que estabas diciendo, ¿no? De nacemos placenteros, que me parece que eso es algo que las personas a lo largo de la vida nos vamos olvidando de que el placer forma parte de la vida de manera natural, o sea, que no es un vicio, no es un pecado, ¿verdad? Que se va tiñendo, ¿no? De todos estos valores negativos, ¿no? Y cómo aprendemos a disfrutar o no de ese placer, ¿no? Y no sé si estás tú de acuerdo, ¿no? Pero creo que de alguna manera esa mochila, ¿no? Que estabas comentando, que podemos ahí abrir todos los compartimentos y sacar ahí melones.
nos van limitando en disfrutar de nuestro placer, ¿no? De esa capacidad innata que tenemos. Y no sé si hablar de derecho, pero por lo menos de capacidad y de oportunidad de cada uno y de cada una, ¿no? Mm. Sí, a mí me gusta mucho, ya lo sabes decir, que el placer, ¿no? Cuando en la charla de placer sexual, que el placer sexual es un derecho, ¿no? Y la gente hace, ¡ah! ¿Cómo va a ser un derecho? No, eso será algo bueno, no es importante. Y claro, como tú decías, es que está ligada a la supervivencia. Es que si una criatura no se queja cuando está en displacer o no tiene el placer, o sea, placeres básicos, ¿no? Dormir, comer, que son las que la gente respondía en las historias, luego si quieres te cuento, que me he apuntado ahí cositas que han dicho, es que no sobreviviríamos. ¿No? Entonces, que no es una cosa como de caprichito o de, no, no, es que es un regulador de la vida y además, bueno, yo todo el rato hago coalición, ¿no? Al momento que hemos vivido de pandemia, ¿no? Que nadie se esperaba, al pospandemia, a cómo están los cuerpos, cómo están las cabezas, cómo están las personas, cómo están las relaciones entre las personas, ¿no? Entonces, meter ahí la importancia de los placeres desde los cuidados, que luego si quieres también hablamos de esto, como reguladores de un mejor vivir, me parece clave. Total, total. Y en esa mochila que estábamos comentando ahora de aprendizaje, ¿no? De cómo relacionarnos con el placer, ¿hay diferencia realmente en si te socializas como chica o chico, ¿no? O sea, como desde pequeñitos o pequeñitas nos van enseñando cosas diferentes, ¿no? A disfrutar de nuestro placer también tiene después también una consecuencia diferente o los placeres son los mismos para chicos, chicas, chiques, etc. La capacidad placentera es la misma, pero tanto como tú, ¿no? Que eres formadora como yo, sabemos que la vivencia hay un gran sesgo de género, ¿no? En la construcción desde la feminidad, y lo digo así porque tú lo has dicho muy bien, ¿no? Muchas veces decimos, porque los hombres, las mujeres, y yo, por ejemplo, tengo hombres en consulta que veo que la socialización que han tenido con el derecho al placer ha sido la misma que una gran mayoría de mujeres, ¿no? O veo algunas mujeres ¿no? Que esto que a veces decimos, porque las mujeres, pues dicen, a mí esto no me representa nada, ¿no? Yo, vale, la construcción desde la socialización de la feminidad, ¿no? Claro, sabemos que está muy ligada en, como dicen muchas autoras, ser por para los otros, ser por para las otras, estar pendiente, doblegar nuestro placer, nuestro autocuidado, nuestros deseos a las necesidades de el resto, ¿no? Muchas mujeres me dicen, cuando el resto de la familia están todos bien, están sus necesidades cubiertas, yo ya me puedo relajar. Esto es muy significativo, ¿no? Si habláramos de placer sexual, que sé que haréis un directo sobre eso, ¿no? Pues esto lo vemos también como claramente, ¿no? Se ve como esta educación diferencial de género repercute ahí. Y podríamos decir que en general a las personas socializadas en lo masculino, ¿no? Sí que se les ha enseñado, priorizado, por ejemplo, una autoescucha y esta prioridad de los deseos, de las necesidades, desde esta autoescucha, yo lo veo desde cuando trabajaba en primaria, lo veía claramente, ¿no? Veía a muchos, a veces trabajaba con familias grandes donde los hijos no tenían ni idea de los malestares que estaba viendo la familia y las hijas de similares edades sabían perfectamente cómo estaba la madre, qué necesitaba el hermanito más pequeño, ¿no? Como, ¿vale? Y claro, y en las personas socializadas como mujeres, pues esto de, bueno, pues cuidar, que yo siempre pongo un ejemplo, que lo voy a poner aquí también porque es que me parece como muy relevante y cuando en los grupos de mujeres, ¿no? Asociaciones de mujeres lo cuento, hacen todas así, ¿no? Y yo cuento que recuerdo cuando iba a comer a casa de mis tías abuelas, que eran pues muchas mujeres, ¿no? Y se íbamos como la familia, se tiraban todo el día cocinando. Preparando, ¿no? Para cuando llegaba mi familia, recuerdo como a mi padre, ¿no? La figura hombre era así como tú no te levantes, ¿no? Y el vinito, titi. Pero también recuerdo cómo esta figura mujer que siempre, después de haber estado cocinando todo el día, se come el trocito que peor ha salido pequeñito
y ¿no? Lo bueno para el resto, ¿no? Y me parece como bastante simbólico, ¿no? Sí, total. Aquí también se escucha muchísimo eso y me has hecho recordar, fíjate, una vez en un taller en secundaria, que se paralizó el taller en mitad porque hubo ahí como un conflicto en un trabajo de equipo que tenían que hacer para otra asignatura y se paralizó porque uno de los chicos del grupo estaba pasando por un problema emocional que ni siquiera recuerdo, pero las chicas del grupo, ¿no? Eran todas chicas y un chico, ¿no? Pues las chicas del grupo paralizaron todo para poder ayudar a su compañero, ¿no? Y recuerdo que después hicimos la reflexión de, bueno, ¿qué hubiese pasado si una de ustedes hubiese sido la que hubiese tenido ese problema, ¿no? Del que fuera, ¿no? Sin quitarle importancia, obviamente. Y todas decían que, bueno, que se hubiese seguido la clase normal, ¿no? Entonces, creo que quizás también es un ejemplo, ¿no? De cómo en la cotidianidad Totalmente. damos prioridad a determinados placeres y contra malestares, ¿no? En contraposición Mm. según el género, ¿no? Según Mm. lo que Esto tengamos. me recuerda mucho también a todos los estudios que están haciendo, sobre todo compañeras, ¿no? Desde Cataluña, con perspectiva de género del ocio nocturno en chavalería y del consumo y todo eso, la figura de la amiga que siempre va a estar allí cuidando a las personas del grupo, ¿no? Más masculinizado, hablaban en los estudios que necesite como ese respaldo, ¿no? Y el otro día una colega también me contaba, ¿no? Cómo había habido pues una persona que había consumido de más, la había sentado fatal y ella, que no era especialmente amiga de él, se había quedado como en los cuidados, ¿no? Atendiendo. Claro. Es que me parece que es esa mochila, ¿no? De la que hablábamos antes, de que nos acompaña toda nuestra vida a disfrutar o no disfrutar de los placeres, ¿no? A reconocernos como seres con derecho a sentir placer y con derecho a buscarlo. Porque hay veces que yo creo que también se paraliza, ¿no? O sea, sí, yo tengo derecho a sentir placer, pero no tengo derecho a buscarlo, ¿no? A pedirlo, a moverme, a hacer cosas para poder sentir ese placer y disfrutar de él, ¿no? Y yo creo que en esa mochila hay un compartimiento muy grande del género, ¿no? Y que hay que tener en cuenta cuando hablamos de placer, ¿no? Y demás. Cuéntanos un poco qué ejemplos te ponían en tu historia, porfa. Me ha gustado mucho porque además he buscado como personas de diferentes edades, ¿no? Que fueran así como respondiendo y coincidían mucho. Como Ajá. que gente más criatura y gente de 50, 70, 80, y me ha parecido muy interesante, ¿no? Y también bueno, te lo voy a decir y luego si quieres reflexionamos. Mira, en la línea de gente desde los 20 y pico a los 60 ha salido mucho. Comer bien, dormir, cagar, follar y tirarte pedos, ¿vale? Te lo leo así un poco como literal, ¿vale? Ha salido mucho, que yo creo que por el contexto que por lo menos en la península tenemos, que no sabes lo mal que lo estamos, yo a veces hago así en el directo por el sudor, ¿vale? Ha salido mucho el aire acondicionado o el beber un vaso de agua fría cuando tienes sed, ¿vale? Ha salido mucho esto como el fresquito, beber agua fría, ¿vale? Ajá. Ha salido mucho también en gente yo creo que aquí ya estamos más machacados, ¿no? De 40, 50, 60, los masajes. Había gente que le daba placer hacerlos y gente que recibirlos, más recibirlos. Ha salido mucho también el estar en relación, el estar con conexión con otras personas, o bien el estarlo físicamente, o bien el pensar en que próximamente ibas a estar con tus amigos. Ha salido mucho el tema de el placer desde la imaginación, ¿no? Desde el ponerte a pensar en escenarios que te dan placer. Por ejemplo, también hablaban mucho de imaginarme el mar, estar cerca del mar, escuchar el mar, contemplar. Encajar piezas de puzzle, este me ha gustado mucho. Hacer ganchillo, irte a la cama y tener tus sábanas limpias y fresquitas. Dar placer también, y además esto quería un hombre joven cisetero, ¿no? Que decía, a mí me da placer dar placer, ¿no? Que esto también sería interesante ahí en otra línea, pero claro,
a mí me llamó la atención porque digo, es que la mayoría de estos placeres no valen dinero, no están asociados, ¿no? O sea, nadie ha dicho, imagínate, comer marisco, irme en un yate, esto es lo que ha salido, ¿no? Y me recordaba mucho también, bueno, yo no soy de filosofía, ¿no? Pero a todo este rollo de los epicúreos, ¿no? Que hablaban de que el placer era esto, ¿no? Como los placeres sencillos, que luego ya con lo que han reconvertido el hedonismo y cómo lo han capitalizado y he puesto así cajoncitos de géneros, es otra historia, ¿no? Pero no sé, me ha parecido muy interesante, no sé qué te ha parecido a ti. Pues sí, bueno, a mí me ha parecido, antes de nada voy a preguntar si se me escucha ahora porque me comentaban por aquí que no se me escuchaba, ¿vale? Entonces, Yo bueno, sí te yo escucho bien. Vale. ¿no? Porque quizás a lo mejor es eso. Me ha parecido que la mayoría van en la línea de resolver necesidades básicas de alimentación, de hidratación, de bienestar físico, de bienestar sexual, afectivo, o sea, necesidades básicas, lo que dices tú, no nada complejo de necesito comerme una mariscada, no, no, o sea, con tener hambre y comerme la tortilla de papas con cebolla que hace mi abuela, ya soy absolutamente feliz. Entonces, es interesante esto, la verdad, porque el consumismo no, a veces Mm. no, no, nos motiva a desconectarnos de nosotras mismas, de nosotros mismos y de nuestros placeres, ¿no? Bueno, claro, y ahora más que nunca, ¿no? Yo todos los estudios que van en la línea de la infodemia, ¿no? De esta pandemia, de la información, o sea, es que no interesa que estemos en silencio, ¿no? No interesa, ¿no? Porque entonces como que paramos de que nos frenamos, paramos el consumo. Claro, y esto está claro ahora que no interesa. Mucha gente también me decía como lo interesante que había sido el pararte a pensar qué es para ti los placeres, ¿no? Que incluso es algo que yo en estos días, ¿no? Me paraba o iba viendo de mi día a día, que son los placeres que iban muy en la línea de lo que han dicho, pero que yo tenía bastante claro, o creo que tenemos bastante claro, los focos de malestares, ¿no? Lo que no nos viene bien, el mal, lo negativo, lo tal, pero los focos de placeres igual no solemos pararnos y decir, a mí, más allá de lo que me llegan a mí, para mí, ¿qué son los placeres, no? Sí, sí, sí. Es que te lo iba a comentar, Isa, ahora, de cómo realmente tenemos mucha información de qué es lo que nos produce malestar, de qué es lo que no nos gusta. De hecho, en los talleres muchas veces yo pregunto, ¿no? Y saben muy claro qué es lo que no está bien, qué es lo que no se tiene que hacer, qué es lo que no se tiene que esperar de las otras personas, qué es lo que no está bien valorado, qué es lo que no, qué es lo que no, lo que no, ¿no? Pero cuando preguntamos la otra parte, ¿no? De cómo pues entonces tener una relación sana, de cómo disfrutar de tu sexualidad, de cómo tener un sexo genial que sea placentero, o sea, toda esa parte positiva, ¿no? De enfocada en el placer, no la tenemos tan focalizada, ¿no? Y yo creo que es como una cuestión estructural, ¿no? Que enfocamos todo siempre desde lo negativo, desde lo que falta, desde lo que no hemos llegado a conseguir y de las diferencias, de lo que nos separa, ¿no? Y nos olvidamos de toda la parte positiva, ¿no? De lo que nos une, de lo que hemos conseguido, de nuestros talentos, de lo que nos gusta, ¿no? Y yo creo que es una parte de la base, ¿no? No sé tú qué piensas. Totalmente. Además, fíjate, claro, yo creo que esto también tiene que ver con cierta parte, ¿no? Cierto mensaje de ciertas religiones, como además hay un sesgo negativo. Parece que si, por ejemplo, tú reconoces tus talentos, es que eres una persona narcisista y eso está mal. ¿No? O si tú vives tus placeres y hablas de tus placeres y te comes, sobre todo si eres mujer, eh, los postres que quieras sin culpa, no, tienes que ¿no? hacerlo desde la culpa, ¿no? Esto tan ligado fíjate qué loco, ¿no? Culpables por permitirnos el placer cuando el placer nace, ¿no? Con nosotros y con nosotras, ¿no? Mm.
total. Sí, sí, yo creo que eso es otro compartimento de la mochilita, ¿no? Que hay que tener en cuenta, en la culpa, ¿no? Y cómo la culpa yo creo que está muy conectada con esa socialización de género que hablábamos, ¿no? De al final, incluso desde niñas, ¿no? O desde niños, a lo mejor al niño se le permite comer helado y mancharse la camiseta sin ningún tipo de problema, y en cambio a la niña siempre se le está diciendo de alguna manera ahí que te ensuciaste mucho. Ay, que es que no se te puede poner un vestido. Ay, quietecita, venga, vamos a limpiarte, que las niñas tienen que estar guapas. Entonces, como Totalmente. desde pequeños se nos está ya como limitando nuestras sensaciones de placer o al revés, ¿no? Fomentando que disfruta de mancharte y de... Incluso desde la propia ropa, ¿no? Ahora pensaba, claro, estos vestiditos cortitos, ¿no? Para las niñas, es que igual no te permiten subir a un árbol, estar en la arena, estar en el barro, pisar charcos, ¿no? Incluso eso está marcando mucho los límites de tu disfrute, ¿no? Oh, totalmente, sí, sí, sí. Bueno, podemos abrir mil millones de melones. Mira, antes de terminar, cuéntanos un poquito que antes lo nombraste, el tema de los cuidados y el autocuidado relacionado con el placer, que me parece que es súper interesante. Vale. Mira, había un hombre me dijo que placer era, es que me pareció como muy interesante todo, quitarme los zapatos al llegar del trabajo. Wow. Y, y bueno, aparte de todo lo que ahí podría haber de interesante, yo pensaba, la cantidad de personas socializadas en lo femenino que cuando llegan del trabajo, antes de quitarse los zapatos, tienen que mirar esto, mirar lo otro, comprobar esto, comprobar lo otro, ¿no? Y cómo todo eso viene de esta socialización, de esta construcción, ¿no? Entonces, saber que nacemos placenteras, que tenemos derecho al placer y que el placer, el disfrute es un regulador y que, ¿no? que forma parte de los derechos también universales. Claro, yo siempre digo, ¿no? Va a haber un momento que tenemos que pararnos y decir, a ver, esta mochilita que tú dices, ¿no? Esta mochilita que a mí se me ha venido bastante dada, con los introyectos y creencias que he recibido de mi familia del derecho o no al disfrute, del derecho o no al placer, que a su vez vendrá de mis abuelos, ¿no? Claro, es que aquí también tenemos un contexto en el Estado español muy concreto de cómo se ha podido vivir esto, ¿no? Por lo menos yo lo veo mucho en la terapia familiar, vale. Por otro lado, la socialización de género que a mí me han dado. Por otro lado, mi historia de vida con mis caídas, mis subidas, mis traumitas, tal. Vale, tenemos que pararnos y decir, a ver, voy a escucharme, ¿no? Voy a escucharme y voy a ver qué son los placeres para mí. Más allá de lo que me cuentan, de lo que me dicen, de que compre tal, qué son los placeres para mí. Y luego voy a ver qué necesito para poder propiciarme más esto que sé que, entre otras cosas, lo necesitamos en nuestra vida, ¿no? Y yo creo que para eso habría que aplicar, o sea, el autocuidado, ¿no? Valorar, por supuesto, siempre los cuidados que no están nada valorados en nuestra sociedad, pero practicar el autocuidado. O simplemente para hacer la autoescucha tenemos que parar y tenemos que poner límites. Es que, claro, yo veo a muchas mujeres que es que van a 100.000 porque no queda otra, ¿no? Y digo, bueno, claro, claro, o sea, no, cuando viene alguien a consulta y me hace preguntas sobre el placer sexual y yo le pregunto, pero en general con el placer, ¿cómo te llevas? Fatal, ¿no? Claro. Entonces queremos como estar a tope en esto cuando en general el placer es algo que yo nunca le he dado ninguna vueltas. Entonces, como trasladar como esta idea, ¿no? De que todas las personas podemos reconectarnos en los placeres, en el disfrute y darnos esa agencia para sentirnos con derecho y capacidad de poder llevarlos a cabo y que además eso con todo lo que hemos hablado como que es muy político. ¿No? Muy político y liberador y necesario hacerlo en individual y también yo creo que quien quiera, ¿no? O sea, vivimos en colectivo, ¿no? También como hacerlo un poco sí, como desde lo colectivo, porque además muchos de estos, como te decía, placeres tienen que ver con la conexión con las otras personas, ¿no? Y para eso va a haber que poner límites, ¿no? No sé qué piensas tú, pero va a haber que decir, espera.
no, pero entonces soy mala. Yo, todas somos malas, todas somos buenas. Esto no te hace mala, te hace persona humana, ¿no? Total. Sí, sí, es que te estaba escuchando y me parece, es que me parece súper interesante la conexión, o no la conexión, sino el barullo, ¿no? El lío que entra cuando tú te centras en tu placer, haces todo ese trabajo, ¿no? Introspectivo que comentabas, ¿no? De ver qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo deseo, qué es lo que necesito, tal, no sé qué, con todo lo que hay alrededor, ¿no? Porque al final nos están diciendo que sentir placer es ir a ver una peli, comerte al cine, comerte un paquetote así de palomitas, salir con un montón de gases del cine, no sé, apabullarte de frío, con, no sé esas cosas, pero tienes que salir súper contenta porque fui al cine y me comí unas palomitas con la piba que me gusta, no sé qué, cuando a lo mejor realmente lo que quiero es ir a la biblioteca y leerme el Quijote, yo qué sé, no sé, estoy diciendo dos ejemplos muy contrapuestos, ¿no? Pero claro, al final yo creo que también todo se conecta con todo el tema de... Estoy abriendo muchos melones, pero me gusta que se queden con muchas ideas, ¿no? Con todo el tema de la autoestima, las habilidades sociales, la asertividad, al final saber quién eres y qué es lo que quieres, ¿no? Y creo que el placer al final atraviesa todo y eso es es lo interesante y lo potente, ¿no? Claro, yo como psicoterapeuta, ¿no? Desde la experiencia personal, pero también acompañando a, sobre todo a muchísimas mujeres, el autoconocimiento de quién eres, más allá de quién te han dicho que tienes que ser, más allá de ser para la mirada del otro, de la otra, que esto es otro gran temazo, ¿no? Que lo tenemos ahí como 24/7. Yo creo que esto te da como una fortaleza para desde ahí permitirte legitimarte en tu día a día. Esto es mucho curro, muchísimo curro. Yo por lo menos para mí lleva siendo como mucho curro de muchos años, ¿no? Pero claro, yo creo que esta es la clave, ¿no? Ya más arriba estaría como esta autoestima, ¿no? De darte valor, que a veces estaremos pues más on fire y a veces estaremos como más bajitos, ¿no? Pero yo creo que el autoconocimiento de quién soy, ¿no? De qué me viene a mí bien, de qué deseos me mueven, qué deseos a corto plazo está bien hacerlos, pero cuáles no, porque a medio o largo plazo he descubierto que luego esto me sienta regular. El poder ver cómo y de qué manera actúa la culpa, cómo aprender a llevarme con la culpa, cómo respirar la culpa, esta culpa, sobre todo que cuando empiezas a moverte diferente, sale y es una culpa sana que te ayuda a crecer. Todo esto que muchas veces también hace falta como un acompañamiento, ¿no? Porque empiezan a salir aquí una cantidad de creencias impresionantes, yo creo que es clave para poder vivir, ¿no? Así, para poder vivir y ser tú. Yo acompaño a tantas personas que sobre todo lo que hacemos es como poder que pueda ser ella con quien es ella, más allá de todo lo que nos han contado. Y luego también de lo que estabas diciendo, yo pensaba ahora en las redes sociales. Claro, porque, claro, ¿no? Como, ¿qué se sube en las redes sociales? ¿Qué se supone que es placer? ¿No? Porque fíjate que lo que ha salido es son necesidades súper básicas. A mí me encantaría que hubiera una revolución, por ejemplo, en Instagram, donde el placer de, imagínate, una sabanita sin más, pero una camita así como bien hecha y sabanita de algodón y una foto de eso y decir, ay, como decía esta persona, ¿no? Como sábanas limpias y estreno sábanas limpias y fresquitas. O una foto a un plato. A mí, por ejemplo, me encanta la judía verde y la borraja, ¿no? Que son como verduras que, pues para mí eso es como, ¡buah! Puedo comer judía verde con borraja, ¿no? Y borrajas, pues así como subir tus borrajas. Subir, bueno, no sé si rollo taza de váter, ¿no? Pero poder decir, hoy he ido al baño que ha sido gloria, ¿no? Porque, claro, sí, te imaginas un Instagram donde nos salieran como esos desayunos en la cama, eso no sé, y saliera todo esto. Sería muy interesante a nivel de imaginario otras construcciones que haríamos que serían las reales, ¿no? Total, las reales, efectivamente, sí, sí, sí. Isa, para ir terminando, yo sé que es súper complicado porque esta es la típica pregunta de
te digo, ¿no? Pero si tuvieras que dar dos, tres, cuatro tips para que la gente pues pudiera disfrutar más de su placer, ¿cuáles a lo mejor dirías? Venga. Primero que tenemos derecho al placer. Que el placer es una forma subversiva de practicar el autocuidado. Que para cuidar tenemos que practicar también el autocuidado. Que nos olvidemos un poco de todo este ruido que tenemos y por lo que aquí se ha escuchado, tal, que cada persona cuando quiera se pare y diga qué es para mí los placeres. Para mí, yo individual, qué es para mí. Y que vayamos viendo de qué manera en nuestro día a día o nuestra semana podemos ir introduciendo esas cosas que nos hemos dado cuenta pues que me regulan y que me hacen conectar con el disfrute y que me provoca endorfinas, dopamina, oxitocina, que no hemos hablado de la biología, pero bueno, es que esto a nivel de regulación son claves, ¿no? Y que, bueno, yo no soy como muy amante de ir de un polo a otro, no soy mucho de esas corrientes psicológicas, ¿no? De repente me pongo totalmente hedonista y no existe la culpa y no soy muy de eso, yo soy más de pasito a pasito, pasitos seguros y poder haciendo este proceso de autoconocimiento de qué me pasa cuando me voy a dar permiso para el disfrute, para el placer y con qué cosas ahí tengo que ir lidiando, no negando, lidiando, ¿no? Yo muchas les digo, mira, la culpa está ahí, culpables por nacer, ¿sabes? Para muchas mujeres culpables por nacer. Pues venga, vamos a ver qué te dice la culpa, vamos a ver cómo de la manita puedes ir a tu baile, aunque tengas criaturas, los miércoles por la noche, ¿no? Bueno, yo creo que es un trabajo como fascinante, o sea, yo creo que el placer puede ser como la clave para el autoconocimiento, ¿no? Y yo creo que el autoconocimiento es de las herramientas más potentes para poder sobrevivir en un sistema, pues bueno, en este sistema que nos ha tocado vivir, ¿no? Claro. Sí, sí, yo creo que la frase que para mí sería como súper potente es que el placer es transversal a todo, el placer es la base, es el proceso, es el final, o sea, está en todo y tenemos que partir de eso, o sea, tenemos que ya integrar el placer en como una perspectiva más, igual que se integra la perspectiva de género o otras perspectivas, integrar también la perspectiva de placer, ¿no? O sea, me parece que tiene que ser ya. Así que todo el mundo a disfrutar de su placer, a seguir estos tips que nos ha compartido Isa. Y nada, decirte, Isa, que ha sido un lujazo, que de verdad que te damos mil y mil millones de gracias, que bueno, ha Pues sido sí. una fantasía poder hacer este directo contigo, de verdad. Y que, bueno, que conecta con Sexus está conectado placenteramente con Isa Duque a través del proyecto Psychowoman siempre. Qué Mil maja gracias. sois, qué guay. Agradeceros esta oportunidad, también decirte que ha sido un reto, porque como te decía, ¿no? Como que yo solo estaba como el placer sexual, ¿no? Y de repente, y que ha sido un reto interesantísimo en el que me llevo muchísimo, pero sobre todo también mucho a nivel personal. Así que nada, que agradeceros esta oportunidad. Nos vemos por Tenerife, espero cuando sea, y que muchas gracias, que estamos conectadas. Uy, pues muchas gracias. Me alegro que haya sido así. Fíjate, porque en Conecta con Fluxus nos gusta también seguir esa línea que tú proponías de ir pasito a pasito, de no ir de repente arriba al piso alto, sino de ir subiendo escalones. Entonces me parecía súper interesante primero hablar del placer y enfocarnos en qué es el placer antes de hablar del placer sexual. Así que me alegro que estemos en la línea. Pues Isa, mil, mil gracias. Y gracias Un a besito todo el muy mundo que fuerte. ha conectado y que ha estado ahí escuchándonos. Besitos, feliz verano. Besico. Muchas gracias.